Hola a todos, estamos en Hacking Education, el podcast para hackear la educación con muchas variables, con muchos elementos. Hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de hablar de la sexualidad en la educación. Estamos contigo, Jamie Hernández. Estamos aquí conversando contigo, sexóloga, coach de pareja, una experta de Telemundo que nos va a hablar hoy de este tema tan complejo, tan interesante, con tanto detalle que es la sexualidad en la educación. ¿Cómo estás? Wow, súper feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a este proyecto, me fascina y te felicito porque la idea está increíble. Qué bueno, qué bueno. Estamos rompiéndola, o sea, la idea es esa. Bueno, vamos a seguir haciéndolo. Hackear entonces. la educación, exactamente. Y es un tema candente, sensible. Sexualidad. Hablemos un poquitico. Primero, nosotros nuestra aproximación siempre es hablar de quién es la invitada, ¿cierto? Ok. Cuéntanos un poquitico de ti, de dónde vienes, por qué escogiste el tema de la sexualidad, la sexología y el coach de pareja, porque hoy estás dedicada, digamos, a inspirar, a conectar, a acompañar también este tema tan complejo con parejas y educarlas en el tema. Bueno, porque yo creo que para ser un gran experto uno tiene que vivir de cerca las cosas que le suceden para evitar que quien pasa por lo mismo no lo vuelva a suceder, no le vuelva a suceder o no lo viva. Y en mi caso, pues estudié sexología, yo soy locutora desde hace muchos años, tengo más de 15 años trabajando en radio y hubo un momento de mi vida en donde literalmente fui para donde un ginecólogo aquí en Miami y me dijeron que tenía una infección de transmisión sexual que había llegado a cáncer. Imagínense, fueron 9 meses en donde no, parece que sí es, parece que no es, hasta que llegó el punto en donde yo empecé a estudiar qué era lo que estaba pasando porque no me lo creía. Resulta ser que gracias a Dios, después que esa persona me dio como el resultado final de una biopsia de lo más horrible que les puedo decir que es la experiencia más horrible que he vivido en mi vida, él me da la opción de que vaya ya directamente a un oncólogo. Y cuando me dice eso, yo le dije, no, denme todos los resultados y yo voy a buscar otra segunda opinión. Después de 9 meses de estar viviendo eso, voy a la segunda opinión y la persona me dice, no, nada que ver. O sea, tú no tienes nada de eso, no. Es más, si tuvieses esa infección, que es el VPH, el virus de papiloma humano, me dice, ¿cuántas personas hay afuera? Yo le digo, hay 10 personas en el consultorio afuera esperando para entrar. Me dice, 9 la tienen o la tuvieron y la otra nunca supo que la tuvo. O sea, el virus del papiloma humano, gracias a la falta de educación que tenemos con el tema de la sexualidad, no sabemos ni cuándo lo tuvimos ni cómo es y pensamos que nada más es con el tema de las lesiones como las verrugas que conocemos. Claro. Entonces, eso va mucho más allá. Y yo dije, si esto me pasó a mí, esta equivocación, gracias a Dios, que no le pase a más nadie, fue lo que yo dije, que no le pase a más nadie, porque si le llegase a pasar a otra persona que me conoce, me voy a sentir irresponsable por haberlo hecho. Entonces, por no haberle dicho. Y ahí yo empecé a trabajar el tema de la sexualidad, entendiendo que cuando uno vive esas experiencias a través de un trauma sexual, ¿qué es lo primero que pasa? Tú no, o sea, el deseo se te va. Tú no quieres. En ese momento yo estaba casada y yo decía, yo no puedo, o sea, yo no quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque el trauma viene de que nos educaron de que la infección de transmisión sexual puede estar porque tú estuviste con muchas parejas sin entender que probablemente estuviste con una y esa persona la tuvo porque otras personas con las que él estuvo también la padecieron. Entonces, yo dije, mira, esto lo tiene que saber la gente y me quedó el trauma de no quiero nada contigo, me bajó el deseo. Yo en ese momento tenía 31 años y era muy joven como para decir, yo no quiero más nada tener a nivel sexual. Entonces, yo dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a estudiar sexología. Empecé a estudiar, pero llegó un punto en mi vida, hace poco, en enero, en donde me hice coach integral, coach internacional, life coach, y me certifiqué y dije, pero es que aquí falta algo más, porque toda la gente que viene a mis consultas me dicen, me hace falta, tengo un problema de deseo. Siempre llegan porque ese es el punto de declive, sobre todo es el hombre, que llega a decirme que su pareja no tiene deseo. Okay. Entonces, siempre acusan a la mujer de que no tiene. Exactamente. Okay. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer algo más fácil. Empecé a estudiar cómo viene y me di cuenta que lo que pasa en la cama o en la habitación es el resultado de cómo está la relación de la pareja. Pero el resultado de la relación de la pareja es el resultado de cómo está la persona como individuo. Yeah. Entonces ahí empecé a trabajar todo esto y por eso, en resumidas cuentas, por eso soy coach integral. Genial. O sea,
es muy importante mencionar esto. De lo que mencionas como un trauma, lo conviertes en un propósito también de 100%. vida. O sea, algo que se volvió traumático, un diagnóstico, un mal diagnóstico, llega a tu vida y se convierte en un propósito para mandar un mensaje diferente. Decirles, la sexualidad se puede vivir de una manera abierta, tranquila, placentera Es que eso y es con vital. sinceridad. Es que eso es lo importante. Mira, nosotros venimos y ojalá la educación hubiese estado desde pequeños, en donde nos dicen, y ojo, no se aterroricen, porque aquí van a haber personas, ¿qué esta mujer está diciendo? No, no, no. Total. Lo que pasa es que si usted se está aterrorizando en este momento es porque ve la sexualidad desde la genitalidad. O sea, desde donde el hombre tiene cierto aparato y la mujer tiene el otro. Entonces, como estamos aterrorizados de pensar que un niño pequeño piense en eso, nosotros preferimos no enseñarlo. Pero es que yo no le estoy diciendo eso, señores, y eso lo sabe tu productor, nuestro productor, que siempre lo digo. Mira, la sexualidad del ser humano es sexuado desde que está en el vientre hasta que se muere. Claro. Entendiendo por sexualidad qué es placer, como tú acabas de decir. La sexualidad tiene que ser placentera. Y para tú poder entenderlo, tienes que estar consciente de que todo lo que haces ahí tiene un porqué. Entonces a un niño, tú no le vas a enseñar cosas que, ojo, él hizo estando en el vientre. Porque estando en el vientre, él chupaba dedo y eso le generaba placer. Entonces, cuando nos vamos, que es otro trauma, vámonos al extremo, el hombre que cumple 50 años, se murió mi vida sexual. Entonces, tienes a niños aterrorizados a los pequeños, a adolescentes traumatizados que también escuchan Bad Bunny y por eso es que saben de sexualidad, y tenés adultos que llegan a los 50 y dicen, se acabó mi vida sexual. Claro. Entonces, todo esto va en un tema de vamos a ir normalizando el tema sexual, en donde la sexualidad va mucho más allá, señores, el decirle a sus hijos, estos son tus genitales, esta cosa pasa, no está mal, o sea, no es que, epa, ya, no te toques, ¿sabes? Porque a la niña le dicen, no te toques ahí, si lo vas a hacer, hazlo con... O sea, no le dicen por qué, y cuando esa niña llega por primera vez a tener su relación sexual, entonces está aterrorizada porque además le dijeron de primer plano que cuando te desarrollas puedes quedar embarazada. Eso es todo lo que nos dicen. Total. Entonces es bien complicado ese punto. Es muy complicado y tocas un punto muy importante. Ahorita nuestras escuelas están llenas de música, de reggaetón, de historias, de narrativas que tienen que ver con la sexualidad, un tipo de sexualidad que además juega con unos paradigmas. Un tipo de hombre, un tipo de mujer, la genitalidad, y todo se vuelve como esa cápsula que nos muestra, digamos, el cierto tipo de música. Cuéntanos un poquitico, ¿por qué es importante desmitificar para poder empezar a hablar sobre la mesa, en los padres de familia, los maestros incluso, sobre este tema, más allá de lo que el reggaetón o otro tipo de música les llena a estos jóvenes? Es importante, y de hecho mi público target siempre son las madres o las mujeres o mujeres y hombres, porque yo siempre he dicho que si educo a la mujer nada más, el hombre queda ahí falta de cultura y entonces, o de información, y entonces, bueno, ¿cómo la complace, no? Pero en ese punto importante es entender que es importante que nosotros, o sea, si yo educo a mujeres de esa edad, cuando tengan hijos van a saber cómo manejar la educación de ellos, ¿no? Entonces, cuando el niño es pequeño, si tú lo logras llevar de la mano y hablar con él y decirle que eso no es algo traumático, sino que es algo que debe de disfrutar en su momento, que es algo que le va a generar placer, pero desde la inteligencia de cuando él quiera o ella quiera hacerlo, va a ser muy diferente a que pensemos nada más en que hazlo porque tu compañero lo hace o hazlo por tal cosa. Entonces, creo que, y estoy 100% segura de eso, que a medida que nosotros naturalicemos este proceso, va a ser mucho más fácil que un día llegues... Nunca les ha hablado de sexo. Imagínate tú a un niño que nadie le ha hablado de sexo. Estaba en el colegio y le dijeron que se desarrollaban y que a los niños utilizaban preservativo. Eso fue lo único que le dijeron. Después empieza a escuchar reggaetón, y tú le estás bloqueando todas las salidas para que sepa de sexualidad, pero él lo está escuchando afuera. Y de repente un día te sientes y le dices, vamos a hablar de sexo. Ya va, si me has bloqueado eso toda la vida. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Entonces, es importantísimo porque a medida que eso lo hagamos normal y lo hagamos desde la creencia de lo hago porque quiero, van a haber más mujeres disfrutando del sexo sin necesidad de tratar de complacer al hombre, aunque ellas no sientan nada, y va a haber
más hombres entendiendo que la sexualidad va más allá de la penetración. Totalmente. Hay una cosa que a mí me encanta de lo que estás mencionando y es cómo educamos al hombre a que sea menos agresivo en esa sexualidad. O sea, esa cosa, digamos, que empuja, que además, digamos, se baila y se canta en el reggaetón de ser el cangri, ser el muchacho, ser el varón en la cama. Cuando la realidad de la intimidad es otra cosa, ¿cierto? Cuando la intimidad tiene que ver con dos, que tiene que ver con una construcción, incluso con un lenguaje. 100%. ¿Cómo lo podríamos llevar a la escuela? ¿Cómo podríamos conversar? Porque igual entendemos, ¿cierto? Muchos padres que están viendo esto o maestros están un poquito escandalizando y dirán, ¿cómo así que van a hablar de esto? Es importante. ¿Qué tips les podríamos dar para empezar a hablar desde pequeños de ese tipo de temas? Bueno, primero explicarle para que sí, cómo va el tema de la sexualidad en su vida, ¿ok? Todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo es para ser usado, ¿no? Claro. Entonces, explicarnos obviamente ya desde el miedo de vas a tener infecciones de transmisión sexual si tienes. O sea, ya de una sola vez le estás metiendo el miedo por delante. Claro, terror No le primero. metan el miedo de primero. Eso es lo peor. Y algo muy importantísimo también es que estamos acostumbrados, y eso lo hablo con los papás sobre todo, que cuando el varón tiene cierta edad, ¿cómo rompen el celofán? La rompen con películas, con materiales para adultos, y entonces ese material para adultos, ¿cómo está vendiendo la sexualidad en el hombre? Claro. El rudo, el arisco, el que lleva a la mujer y la tira y el que los... ¿Sabes? Cuando no le estás enseñando. Entonces su primera idea de cómo es la sexualidad es lo que quedó en la mente, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando llegue una mujer, él no se va a preocupar por hacerla sentir bien, por quererla, por tocarla diferente. Y la niña va a estar súper callada porque le dijeron, tú no puedes hablar de sexo. Entonces, fíjate cómo lo que creamos de pequeños lo vemos en los adultos que hoy vienen a mis terapias. Totalmente. Mira que me pones a pensar en algo, se me viene a la mente una expresión como terrorismo sexual. O sea, como si Wow. de alguna manera está fuerte, está muy fuerte, pero es como si de verdad verdad. enseñáramos a nuestros chicos a vivir su sexualidad desde el terror. Desde 100%. qué miedo que va a pasar esto, las chicas, los chicos, el hombre tiene que ser agresivo, la chica tiene que aguantar, silencio, todo esto. 100%. No se puede hablar de nada de lo que está pasando en la intimidad y tú tienes que resistirlo, recibirlo. ¿Qué les dirías a estos chicos hoy? Porque de verdad, ¿cómo hacemos para que los acompañemos mejor en este asunto de su desarrollo sexual y que superen este terrorismo? Bueno, yo creo que más que a los niños, voy a decir solo a los papás y a los maestros, ¿ok? Mientras que nosotros utilicemos esto más desde la normalidad, los llevemos de la mano, entendiendo que no vamos a bloquear nada con ellos y que no es que no lo hagas desde el miedo, sino desde el entendimiento. Van a haber más niños que digan que no o que sí, no por el miedo, sino por lo que ellos realmente quieran hacer. Claro. Entonces, el educar, así como a ti te gusta educar de historia, te gusta educar de matemáticas y de todas las cantidades de materias que tienes que educar, también eduquemos a los niños a hacer algo tan importante como el sexo. O sea, pero no lo vamos a hacer con la idea de que estamos hablando con un adulto. Vamos a hacerlo con un brazo izquierdo, ¿ok? Bien delicado, haciéndolo como algo normal, como algo a su edad, ¿ok? En donde no tenemos que hablar desde la parte grotesca, sino de la parte bonita. Mi amor, esto pasa, mamá y papá pasan de tal cosa. O sea, cuando están pequeños dicen la cigüeña y de repente se enteran que no hay cigüeña, sino que hay otra cosa. Entonces esa falta de ilusión, ese golpe es lo que hace que crea que la sexualidad es algo malo o cochino. Entonces eso es importante. Me encanta porque estás mencionando algo que, más allá de ese terrorismo que estábamos mencionando, ese miedo que se instala desde la infancia, también hay algo que es bello, que es suave, que es dulce, que tiene que ver con la caricia y que tiene que ver con el amor. Sexo y amor. Empecemos un poquito por ahí. Okay. ¿Qué opinas de empezar a hablar un poco de estas primeras sensaciones que tienen estos chicos en su infancia? Porque, como lo decías, desde el vientre mismo estamos viendo el niño chupando el dedo, está tocándose o mirando, o solamente la caricia misma ya genera placer. Cuéntanos un poquito de esa conexión desde la infancia del amor y del sexo. Yo creo que, y lo voy a hablar desde el adulto para que lo vean desde niño. En el adulto, ¿qué es lo que más ocurre en la pareja? Que la pareja se le olvidó tocarse. Entonces, como nunca se ha tocado, cuando se toca es, ya sé lo que quieres. ¿Ok? Entonces,
hay que aprender a normalizar el tocarse también, a intimar no solamente en el sexo, sino a intimar con hablar, la intimidad al tocar, el ser cariñoso, y que se entienda que eso es importante para lograr tener grandes objetivos o grandes momentos a nivel sexual. Entonces, si ustedes están desde pequeños expresándole al niño que eso es amor, que eso es algo bonito, que cuando están juntos con la persona que quieren le están entregando muchas cosas, que existe el beso, que de hecho si duras más de 6 segundos besando a alguien, entonces estás intimando con alguien. Las personas inclusive el niño va a tardarse más en llegar a tener ese encuentro sexual. Y eso es lo que realmente queremos, enseñar a las personas que la intimidad empieza con hablar cosas que tú y yo no se la contamos jamás a nadie. ¿Sabes? El intimar, y eso no se lo cuento a todo el mundo y por eso tiene que ser importante. Total. El que al tocarte significa muchas cosas. Al valorar y a darle mucho peso a cada cosa que vamos haciendo. Porque el día de mañana que la niña llegó y de una, estaba en una fiesta, todos los amiguitos, alguien estaba en la cama, entonces una pareja estaba en la cama y ella también estaba con el noviecito y llega y tocaron y todo lo demás. Y de repente esa niña hizo algo que ella no esperaba que pasara porque nadie la había tocado nunca. Entonces queda el trauma, no se lo dice a mamá, porque obviamente no se lo va a decir a mamá. Y después de eso empezamos con problemas de anorgasmia, faltas de deseo. O sea, empezamos con muchos traumas que nacieron porque la niña no tenía educación sexual desde casa. Genial. Y eso es importante. Fundamental esto, pues, vuelvo, insisto. Entonces, lo que te entiendo es, tenemos que empezar a conquistar ese hermoso continente del que es la piel con la caricia. Que ellos aprendan a entender que la caricia es también una forma de amar, también una forma de intimar y también de entender y, digamos, apropiar el placer que se despierta, ¿cierto? 100%. Y hay algo que te voy a decir. Importante entender que el sexo no es amor, ¿ok? O sea, una relación íntima puede llevar a enamoramiento, pero a enamorarte como tal, pero el sexo no lleva a enamoramiento. Entonces, vamos a buscar ese plazo o ese momento en donde entendamos que sexo no es amor, porque cuando se lo digamos a una niña, ella va a entender que si le entrega, esa persona no va a estar enamorada de ella. Entonces vamos a empezar a crear, a cultivar esa relación desde el valor. Y cuando tengamos esa intimidad desde el valor, probablemente, casi en un 99% de probabilidades, esa niña va a saber cuándo tomar la decisión de estar con ese niño. Y el niño va a entender que también entregarlo y darlo con muchas no lo hace un buen amante. Claro. Lo hace un buen amante el día que él entienda a una mujer por un largo tiempo. Exacto. Y es diferente. A mí me gusta mucho la palabra buen amante, porque amante es bastante complejo. O sea, 100%. No es solamente, digamos, lo que habíamos mencionado de la genitalidad o tener simplemente una capacidad X o Y, digamos, en la cama o en la intimidad, sino también aquel que puede acariciar de una manera, escuchar de una manera y entender de una manera. Hablemos un poquito más de esto, para los educadores y para los padres de familia, más allá, digamos, de la caricia, del toque, de la genitalidad, este tema de la sexualidad en la voz, en la palabra, en lo que se dice. Cuéntame un poquito sobre esto que podíamos también educar a nuestros hijos. No solamente con la palabra, ahorita que dijiste algo me vino a la mente. Hay un caso muy famoso de una vendedora de Wall Street. Ella se hizo muy, muy famosa vendiendo porque ella cambiaba la manera, el tono de voz al hablar. Entonces ella seducía con eso, ¿no? Yeah. Entonces ella se dio cuenta, eso fue lo que me vino a la mente, aunque sé que no estabas hablando de eso, pero realmente ahí también existe la misma intimidad y la misma sexualidad. O sea, no me hace falta tocarte para vivir la sexualidad contigo. Yo puedo intimar contigo solamente al erotizarte hablando. Total. Y ahí tú vas a generar placer. Y el placer es eso, intimar. Total. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo empezamos a ser a personas inteligentes a nivel sexual, inteligencia erótica, inteligencia en donde la penetración, el coitocentrismo y toda esa parte no sea lo único, sino que nos vayamos más allá. Y para irnos más allá vamos a enseñar del más allá para que esa persona lo piense suficiente, ese niño, para que logre llegar al punto final. Que ojo, ese no es el punto final es tener placer. Total. Por eso otro elemento sobre la mesa que me gusta mucho, porque una cosa es la sexualidad, digamos, el sexo, otra cosa es el amor, pero incluyes el erotismo, erotizar 100%. al otro. Esto es mi firma. Tengo todas mis conferencias son de eso. Sobre erotismo. Sobre erotismo, la creatividad erótica. Exacto. ¿Cómo definirías un poquito el erotismo? ¿Cuál es como más o menos tu definición aquí ante cámaras? Bueno,
como fusión peligrosa, les puedo decir que el erotismo va a depender de cada persona. Es como ustedes se vean, o sea, cómo ustedes vivan la sexualidad, ¿ok? Entonces, a manera como, no es lo mismo que para mí sea erótico algo que para ti. Va a variar de persona en persona y va a ser dependiendo de lo que a mí me gusta. Inclusive va de cultura en cultura, de pareja en pareja, de persona en persona, hasta que llega el punto. Erotizar es distinto para cada persona. Y es el arte, no es lo mismo que conquistar. Conquistar es que esa persona haga lo que yo quiero que haga. Erotizar no es llevarte a mi punto. Erotizar es envolverte de cierto modo o que nos envolvamos en cierto modo, que se active nuestra inteligencia sexual o nuestro mood, nuestra atmósfera sexual, y ahí logre conquistarte, que es distinto. Y eso es súper importante. Cuando una persona es inteligente a nivel erótico, puede conquistar muchísimo más a su pareja que cuando llega al punto del acto y ya. Porque ser erótico te da una creatividad en donde tú puedes imaginar cosas. O sea, con solo una fantasía puedes irte lejos y en ese momento disfrutar y tener placer en ese encuentro sexual. Me pones a pensar que erotizar también es como poner a vibrar en el mismo sentido al otro, ¿cierto? Como conectarse de una manera diferente. Porque escuchándote, pensaba la diferencia entre erotizar y conquistar. Conquistar es una palabra bastante fuerte. Claro, no deja pero de es ser lo que siempre agresiva. decimos, este es el hombre que más conquista. O sea, Exacto. o El esa mujer conquistador. conquista todo lo que Claro. pasa. Conquista es que persuade y llega, te trae al punto donde yo quiero que estés, que Total. es diferente. Exacto. Cuando hablamos de erotizar también me parece que hay un elemento importante. Tocabas el tono de voz, digamos el cambio, etcétera, pero vuelvo, insisto, en la palabra. Hay formas también de llegarle al otro y tocarlo sin tener que haberle, digamos, pasado una mano o algo por el estilo. Uno puede hacer ese tipo de cosas. Quiero que vayamos un poco a eso de abramos la conversación sobre la sexualidad y abrámosla en términos de hay que poetizar la sexualidad. Ok. Yo te voy a decir algo. La sexualidad, yo no la veo como poetizarla. ¿Por qué? Porque por eso es que nosotros nos hemos llevado golpes en la vida como pareja, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo romantizo tanto el amor o romantizo la sexualidad, siendo que eso significa o tiene un sinónimo de amor, entonces eso me va a costar en el camino, o sea, va a ser más difícil. Si yo soy objetiva y entiendo que en ese momento hay encuentros mágicos y que hay un intercambio de muchas cosas, no solamente físicas, sino a nivel de conexión, y que eso es lo que yo espero que funcione, porque mi inteligencia es tener relaciones contigo porque yo quiero y porque a mí no es que me dice que tú estás enamorado, sino porque yo quiero intimar de esa manera contigo. Y no estoy, por eso es que digo que no el poeta, y no estoy esperando que cuando yo lo haga, vengas tú de este lado y me digas, es que te amo. Claro. ¿Ok? Entonces, Entiendo. básicamente estamos mezclando muchas cosas en este punto, porque es no tener expectativas, no poetizar, pero sin duda alguna el tema de la palabra, y por eso hay una teoría que a mí me encanta que dice, siempre me preguntan, Yesmi, ¿cuánto es el tiempo estimado para estar con una persona por primera vez? Eso es típico. ¿Cuánto es el tiempo estimado de prueba para tener un trabajo? ¿Cuánto tiempo te dan? Normalmente 3 meses. 3 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en 3 meses... Periodo Ojo, de prueba. en 3 meses tú vas a mostrar muchas cosas de ti, que llegas tarde, que siempre se te bota el café en la ropa, que siempre, o sea, vas a mostrarle. La primera parte no, pero después sí. No es que exista un tiempo estimado, justo y preciso, y ahí te va a garantizar que la relación funcione. No, pero si nosotros esperamos ese tiempo, vamos a poder intimar con palabras, mucho más a que sea contacto. Yeah. Entonces tú vas a hablarme más, tú vas a buscar la manera de conocerme más a través de lo que no es nada más el sexo. Entonces, y sexualizar implica todo lo que implica también el pre. El pre es, yo puedo generar placer con una conversación contigo. Total. Y eso me va a generar endorfina, serotonina, todos los neurotransmisores de la felicidad. Y cuando yo me vaya, yo voy a querer volver a estar contigo. Y eso ya ahí hubo un erotismo de manera diferente. Y más si eres sapiosexual, en donde te erotiza una inteligencia de una persona. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que de pronto el tema de la poesía, lastimosamente, la poesía se entiende como una mentira, a veces como engañar, como de pronto prometer cosas. Pero poetizar también significa aportarle sinceridad y valor
al otro Valor, sin con duda, palabras, 100%. sin tener que prometerle algo diferente a lo que está sucediendo. Como tú decías, es la magia del momento. Si tú logras, por ejemplo, conectar al otro, poetizando su existencia y decir, bueno, es que mira qué bella estás, pero no significa que te voy a amar toda la vida, ni te voy a Ojalá prometer supiéramos esto o eso aquello. todas las veces que salimos con alguien por primera vez. Exactamente. O sea, tener la claridad de ser, vuelvo y digo, ¿por qué es importante la sexualidad o hablar de sexualidad en la educación? Porque estamos hablándolo con tranquilidad, hablando del cuerpo, hablando del placer y sobre todo hablando de la sinceridad. 100%. ¿Cierto? De cómo y por qué es importante respetar al otro en ese sentido. Porque 100%. yo no tengo que prometerte más que un bello instante si es lo que tengo para dar, ¿cierto? Y ojo, yo no puedo prometértelo, porque si tú no sabes de tu sexualidad, ¿cómo hago para prometerte algo que yo no puedo darte? Total. Y por eso está tan importante el autoconocimiento. Si ustedes quieren enseñar a niños desde pequeños, que se enseñen a conocerse, que se conozcan, porque cuántas mujeres llegan a cierta edad y no saben absolutamente nada de su cuerpo. Cuántos hombres ni siquiera se han visto más allá de su miembro básico y predecible. Total. Entonces vamos a irnos más allá. El autoconocimiento. Yo no te puedo prometer a ti placer si tú no sabes dónde quieres que él te lo haga. O sea, es imposible. Y eso es lo que hace que la educación a largo plazo funcione si lo hacemos desde pequeños, porque el niño va a empezar a ver, epa, esto a mí me gusta, yo me estoy explorando, mi autoexploración, esto que no me está gustando, si alguien me toca no creo que me guste. Y ahí vamos a entender mucho más de la sexualidad si nos conocemos muy bien a nosotros mismos. Esa inteligencia emocional también está en la inteligencia sexual. Entonces vamos a conocernos lo suficiente para que cuando llegue el momento de estar con otro, la responsabilidad de mi placer no sea tuyo, mi sexo es mío. Y eso es importante. Maravilloso. Me has llevado también a una pregunta fundamental de la filosofía. O sea, conócete a ti mismo, ¿cierto? Es la pregunta fundamental. Y eso creo que debe ser en este momento una de las, digamos, premisas para la educación. Y conócete a ti mismo en tu sexualidad, conócete a ti mismo en tu placer, en tu cuerpo. ¿Qué le dirías tú hoy? Nosotros tenemos en este podcast de Hacking Education una audiencia, sobre todo de educadores. Me encanta. Si tú tuvieras aquí un grupo de docentes, de maestros que están inquietos, porque además, imagínate, chicos de entre los 4, 5, 10 años explorándose inquietos en sus salones, ¿qué recomendación les darías? ¿Cómo les acompañarías? Les diría, ¿saben cuántas cosas yo hubiese evitado en mi vida si me hubiese conocido antes? Entonces, si ustedes quieren dejarle una gran huella a esos niños, enséñenlos a conocerse. Enséñenlos a conocerse desde adentro, desde físicamente, desde intelectualmente, de saber qué quieren y no solamente qué quieren estudiar, ¿ok? Sino realmente quién eres. Porque a medida que tú sabes, o sea, si tú como un profesor le enseñas y haces tan poderoso a ese niño como individuo, te prometo que ese niño va a tener la convicción de saber qué batallas librar y cuáles no. Y eso también es la sexualidad. Entonces, vamos a irnos un poco más de lo que saben los libros. Vamos a enseñarle a ese niño a qué le gusta, a qué no le gusta, qué lo hace feliz, qué no lo hace feliz. Y eso, mientras más sepa, va a poder tener el discernimiento total de decirle a la otra persona, esto no lo quiero. O esto me atrevo a sentirlo. Total. Qué bello que acabas de decir, porque Hacking Education también significa eso, ir más allá de los libros. No solamente estar pegados, digamos, de 2, 3 tips que te dan, sino también que ellos mismos exploren su experiencia y aprender también de sí mismos. Conocerse a sí mismos es también conocer su sexualidad, su capacidad de placer y sobre todo el respeto por el otro. Así es, me encanta y la verdad, mientras menos tabúes tengamos en la vida, más nos vamos a poder conocer, más vamos a poder disfrutar lo que es algo natural. Y no se lleven ustedes como profesores los tabúes que vienen arrastrando de por vida, no los lleven a la otra generación. Córtenlos, es momento de cortarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la educación. Eso es lo más importante. Así es. Es momento de cortarlos. Te agradezco muchísimo esta gracias oportunidad a ti, de haber Alejo. podido incluir dentro de la educación Gracias. la sexualidad. Qué maravillosa oportunidad. No, gracias a a ti. ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y que se alimenten de esta experiencia de Hacking Education el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias. Estén muy bien.